firmaban 448 convenciones colectivas. En 2016 tenemos 387, ¿no? Y hay casos 2007, 2010, donde bajaron dramáticamente la firma de convenciones colectivas. Pactos colectivos empezaron a subir desde 2006 y se han mantenido más o menos alrededor de 200, 220, 250 pactos colectivos. Y curiosamente los contratos sindicales, que no eran nada en los primeros años que refiere esta tabla, se convirtieron posteriormente en una cantidad enorme, ¿no? En el 2014, 2.066 contratos sindicales, en 2015, 1975, y no existen datos para 2016. Ahora, otro aspecto que se nota en esta tabla, para que ustedes vean el número de trabajadores que cubre la negociación colectiva, realmente es ínfimo, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de unos 10 millones de trabajadores formales y una población económicamente activa de 22, 23 millones de personas, y realmente quienes suscriben los beneficiarios sumados entre convenciones colectivas, pactos colectivos y contratos sindicales llegan apenas a algo más de 300.000 trabajadores, ¿no? Que es una cifra realmente ínfima entre convenciones, pactos y contratos sindicales. Y si ustedes fijan la cifra de cada uno, más o menos son los mismos. Tomemos el dato de 2015, donde hay de los contratos sindicales. Fueron 108.000 trabajadores beneficiarios de convenciones colectivas, 104.000 de pactos colectivos y 100.000, es decir, una cifra idéntica para cada uno de los casos. Ahora, por actividad económica, ¿no? Miremos esto, las convenciones colectivas, la mayoritaria en el sector financiero, en el sector manufacturero, un 23.5%, luego en la administración pública, 11.11%, en suministro de servicios públicos, ¿no? Electricidad, gas y agua, un 10.34%, las convenciones colectivas, ¿no? En el caso de los pactos colectivos, la mayoría se realizan también, casi el 50%, en el sector manufacturero, es decir, muestra cómo los empresarios industriales recurren a esta figura del pacto colectivo, que, como señalaba, es una imposición realmente de los empresarios. La mitad más o menos se desarrolla en la actividad manufacturera, un casi 14% en el sector agropecuario, un 9% en otras actividades de servicios, un 6.25% en transporte, almacenamiento y comunicaciones. Y los contratos sindicales, como ustedes ven, realmente casi el 98% se desarrollan en los servicios sociales y de salud, ¿no? Esto, entre otras cosas, indica una cosa: el gobierno, que tanto alarde hace sobre el respeto a las organizaciones sindicales y a la negociación colectiva, etcétera, en la mayoría de donde se ha impuesto este mecanismo del contrato sindical es en el sector de la salud, que fundamentalmente es controlado por el Estado, ¿no? En hospitales, en clínicas, en el sector salud en general, tanto público como privado. Principalmente público se ha impuesto este sistema, que por un lado es una caricatura del sindicalismo y por el otro lado es otra forma de imponer, mediante la cual el Estado y los patrones imponen sus condiciones, y que realmente el gobierno lo considera también negociación colectiva, las cifras oficiales. O sea, si ustedes ven realmente
de negociación colectiva como tal. Vamos a hablar un poquito más adelante de la cuestión del Estado en general, pero de negociación colectiva como tal se terminan beneficiando más o menos 100.000 trabajadores, que son los que firman convenciones colectivas, algo más de 100.000 trabajadores, porque lo otro son los llamados pactos colectivos y los contratos sindicales. Ahora, vamos a darle un poco de explicación a ese asunto, porque esto hay que conjugarlo con las empresas que existen en el país y vamos a mirarlo un poco desde distintos aspectos, ¿no? Eh, en realidad, si ustedes miran las cifras de sindicalización en el país, llegan más o menos al 4 o 5% en los diferentes estudios de la población económicamente activa, o sea, una cifra ínfima. Y eso se reduce a menos del 1% si hablamos de ya no de la sindicalización, sino de lo principal para lo que es la sindicalización, que es para negociar las condiciones de trabajo, las condiciones de la venta de la fuerza de trabajo de los trabajadores. Entonces, se reduce a 100.000 trabajadores convencionados, como acostumbra decirse. Ahora, esto también está relacionado con algo que muestra el estado de la economía del país, del atraso, del subdesarrollo nuestro, ¿no? Este cuadro que es actualizado 2018 con base en cifras de la Cámara de Comercio y de Confecámaras, muestra la división entre grandes, medianas y pequeñas empresas y microempresas. Entonces, si ustedes miran, permítanme un segundo, si ustedes miran el total de las empresas en el país, es de 1.000.000 a 2018, 1.620.342 empresas. Pero de esas son microempresas 1.504.329, o sea, quedan 109.000 entre pequeñas y medianas empresas y 6.793 grandes empresas. Entonces, ahorita vamos a ver la caracterización de las microempresas y pues en general, cómo se clasifican las grandes, las medianas, las pequeñas y las microempresas. Pero lo primero es tener en cuenta este dato. Esto es importantísimo por una cosa, porque si usted tiene 1.504.329 microempresas, pues en la inmensa mayoría, yo diría que en el 100% hay posibilidad de conformar un sindicato. Es que no la hay, porque digamos en una clasificación anterior que existía, ahorita voy a hablar más detalladamente de eso, una microempresa daba hasta 10 trabajadores. Ustedes saben, como lo explicó Patricia el pasado martes, que para conformar un sindicato y por lo tanto para negociar colectivamente, como mínimo se necesitan 25 trabajadores. Lo que quiere decir que en más del 90% de las empresas es imposible conformar un sindicato, excepto que esos trabajadores se afilien a un sindicato de industria o a un sindicato de gremio, pero ese caso es ínfimo por el control que en una microempresa pues ejerce el patrón, que como patrón es igual a uno de grande empresa en el sentido de reprimir los derechos de los trabajadores. Con eso no quiero decir, no quiero denostar de los pequeños y los medianos y los microempresarios. Pero realmente sucede así. Los trabajadores a veces son empresas familiares, trabajan los amigos del dueño de la empresa, etcétera. Entonces, ese es más del 90% de las empresas del país. Eso tiene otra característica en relación con lo que estaba señalando ahorita, la importancia que tiene unir a estos sectores a las luchas que se están librando. Por ejemplo, en este momento, los microempresarios alrededor de esta pandemia son un sector supremamente afectado por las condiciones económicas, porque no hay políticas en favor de ellos, porque el gobierno
ha sacado políticas para favorecer a los grandes empresarios porque los bancos no les hacen créditos, por más de que el gobierno, las cifras billonarias que ha sacado para apalancar el crédito, los bancos las han utilizado, si acaso, para apalancar grandes empresas, pero les niegan los préstamos a los pequeños y medianos empresarios. Por eso nosotros hemos venido planteando la necesidad de que se apoye a los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Es decir, son sectores, y a los microempresarios, desde luego. Pero entonces quiero ratificar y insistir en la importancia de estas cifras, porque eso muestra también por qué, entre otras razones, hay otras razones que ya se han señaló Patricia en la conferencia del martes y a las que nos podemos referir rápidamente, pero la verdad, esto es un indicativo. Si ustedes le ponen a esto 1.504.000, un promedio alto de 5 trabajadores, ahí tiene casi 6 millones de trabajadores de la población que están en empresas, ¿sí? Ahora, incluso para que ustedes tengan otra referencia, en el país declaran impuestos más o menos 500.000 empresas. Entonces quiere decir que están aquí las grandes, parte de las medianas y parte de las pequeñas, y la inmensa mayoría de las micro ni siquiera hace eso porque no tienen la posibilidad, ¿no? Entonces, eso muestra pues el estado de atraso y que explica también en parte tanto el problema de la sindicalización como el problema de las cifras ínfimas de negociación colectiva en el país. Bueno, ¿cómo se clasificaban? Esto es una clasificación que se hacía con base en una ley de 2010 o de 2012, pero ahorita voy a referirme a otra, pero más o menos las microempresas eran hasta 10 empleados y activos inferiores a 500 salarios mínimos. Entonces ustedes multipliquen 500 por 877.000 más o menos del salario mínimo. Esos son empresas que tienen activos inferiores a 450 millones de pesos, ¿no? Entonces, la pequeña empresa va de 11 a 50 empleados. O sea, fíjense ustedes, la pequeña empresa en la cual están 87.000 pequeñas empresas en el país, entre pequeñas y medianas suman 109.000. La pequeña empresa, la mayoría está o en esa clasificación anterior, estaban entre 11 y 50 empleados. O sea, ahí caben por lo menos la mitad de las pequeñas empresas, no llegan ni siquiera a la cantidad de trabajadores necesarios para conformar un sindicato de empresa también. Y la empresa va de 50 hasta 200 empleados y activos desde 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta 30.000. Y la gran empresa, pues la que vaya de ahí en adelante, de 30.000 salarios mínimos en activos en adelante y de más de 200 empleados. Esa era la clasificación que se hacía de acuerdo con la ley anterior, pero posteriormente, el año pasado, mediante un decreto, el decreto 957, de mediados del año pasado, el gobierno hizo una reclasificación de la micro, la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Entonces estableció que para el sector manufacturero, las microempresas son aquellas que tengan ingresos, ya la clasificó, y la única clasificación legal que dejó el gobierno para todos los efectos en que es pequeña, micro, pequeña y mediana empresa, tiene que ver con sus ingresos anuales medidos en unidades de valor tributario, que es una cifra que se utiliza para todos lo que tenga que ver con los tributos y con la cual se miden muchas cosas en el país, entre otras la clasificación de las empresas. Entonces, una empresa manufacturera, una microempresa manufacturera, es aquella que tenga
ingresos iguales o inferiores a 23.563 unidades de valor tributario. La unidad de valor tributario la establece el gobierno cada año. Para este año es de 35.607 pesos. Entonces, si ustedes multiplican, digamos, la máxima que es, porque es hasta ese 25.563 unidades de valor tributario por 35.607, que es la de este año, ustedes tienen que son empresas, una microempresa tiene ingresos al año de más o menos 910 millones de pesos en este año. En el área de servicio, inferiores a 32.000, iguales o inferiores a casi 33.000 unidades de valor tributario, y en el comercio, iguales o inferiores a 44.000. La pequeña empresa en el sector manufacturero, la que va de 23.563 unidades de valor tributario hasta 204.995, y la mediana, la que va de 204.995 unidades de valor tributario hasta 1.736.565. De ahí en adelante, pues son las grandes empresas. Igualmente, así se clasifican. No sé si se está oyendo bien porque aquí algún vecino puso a funcionar un taladro. Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Y así en el área de servicios y en el área de comercio se clasifican en valores tributarios. En esta gráfica lo que está eran los ingresos hasta el año pasado, pero yo ya les dije que en este año eso se sube desde septiembre del año anterior. La unidad de valor tributario está en 35.607 pesos. Y el año pasado estaba en 34.000 algo. Y por eso, ya trasladando las unidades de valor tributario a pesos, el año pasado en la manufactura las microempresas eran las que tuvieran ingresos hasta 811 millones de pesos. Las pequeñas en el área manufacturera desde 811 millones a 7.027 millones, y las medianas de 7.027 millones a 59.527 millones de pesos. Esa es la clasificación empresarial. Bueno, esta es otra forma de ver lo mismo a lo que me estoy refiriendo. Fíjense ustedes, esta es una gráfica hecha por Confecámaras hasta el 2017. Fíjense ustedes, la barra es pues la totalidad de las empresas. Esto es medido en porcentajes. Fíjense, las microempresas en el 2000 se han mantenido pues todo el tiempo siendo el 93%. Fíjense, 2017, el 93% de las empresas del país son microempresas. El 5%, algo más, el 5,5% en promedio más o menos, son pequeñas empresas. O sea, hasta el 98% del país. Medianas son el 1% y grandes empresas el 0,5% en promedio más o menos. Ese es el estado, pues, del desarrollo del país, que muestra, insisto, dos cosas. Uno, cómo todo este sector, como por ejemplo, quienes a veces llaman a luchar contra toda clase de patronos, si bien desde luego los trabajadores tienen derecho a exigirles que se les respeten o deben exigir que se les respeten sus derechos incluso al microempresario, también hay una verdad de apuño, y es que estos sectores hacen parte del pueblo, ¿no? De sectores a los que hay que atraer a la lucha. Además, porque son sectores a los cuales, por ejemplo, cada vez más apunta la política tributaria del régimen, ¿no? Mientras le suprime cargas tributarias a las grandes monopolios, a las grandes empresas, las favorece con exenciones de impuestos, etcétera, como lo vimos en las charlas de reforma tributaria, le tiende a cargar la mayoría de los impuestos a las micros, a las pequeñas y a las medianas empresas, por ejemplo, mediante la reforma tributaria última, en la cual creó el impuesto simple, que establece una cosa completamente arbitraria, atrabiliaria, que es cargar los impuestos a las micro, a las pequeñas y a las empresas, no sobre sus utilidades, sino sobre sus ingresos brutos, lo cual termina siendo una carga tributaria gigantesca. Entonces, ahora sí,
miremos la parte que tiene que ver con la negociación colectiva. Es muy importante, me parece a mí, señalar lo anterior porque muestra por qué la negociación colectiva se da en tan pocos sectores en el país. Y esta parte de la negociación la voy a dividir en dos, básicamente, como en el sector privado y una referencia, o voy a hacer una referencia especial al final a la negociación colectiva en el sector público. Bueno, ¿qué es el aspecto fundamental del derecho colectivo en cuanto a lo que tiene que ver con la negociación? Pues la negociación entre patrones y trabajadores de las condiciones laborales, ¿sí? Es decir, de los salarios, de las prestaciones sociales, etcétera, de todo aquello que vaya más allá de lo que está establecido mínimamente en la ley, ¿no? Es decir, de condiciones que sobrepasen el salario mínimo, eh, lo que ya está establecido en las vacaciones, en las primas, en las cesantías, en las condiciones de seguridad en la empresa, en las condiciones disciplinarias en la empresa, en los problemas de estabilidad laboral. Todos esos son objeto de negociación colectiva. Hay algunos aspectos que antes hacían parte de la negociación colectiva y hoy no lo hacen. Por ejemplo, en el primer gobierno de Uribe, en el 2005, se aprobó el acto legislativo 01 de ese año que hizo una reforma laboral mediante la cual se prohibió pactar colectivamente condiciones pensionales, por ejemplo. Pero entonces el aspecto fundamental del derecho de asociación, del derecho de la libertad de asociación, del derecho a sindicalizarse, tiene que ver fundamentalmente con negociar las condiciones de trabajo entre trabajadores y empresarios. Y esto tiene un proceso que está reglamentado en el Código Sustantivo del Trabajo y que arranca pues con la presentación, el conflicto colectivo entre la empresa y los trabajadores se establece cuando se presenta el pliego de peticiones. El pliego de peticiones es un documento que los trabajadores le presentan a las empresas en el cual le hacen una serie de exigencias y que las empresas están obligadas a negociar con los trabajadores. Los trabajadores, pues como señalaba, hacen exigencias en estabilidad laboral, en salud, en incremento de salarios, en prestaciones extralegales, etcétera, etcétera. Es clave que los trabajadores, la dirigencia sindical siempre consulte a las bases sobre qué es importante introducir en el pliego de peticiones, estar muy atento a lo que sienten y necesitan los trabajadores para plasmarlos en esos pliegos que se les presentan a las empresas. Bueno, y eso tiene una serie de formalidades, tanto la presentación del pliego como la negociación del mismo. Bueno, lo primero es que cuando los trabajadores presentan un pliego de peticiones, el empresario tiene 24 horas hábiles para responderle. Es decir, para decirle si recibí el pliego, vamos a nombrar una comisión negociadora y máximo en 5 días hábiles después de presentado el pliego de peticiones debe dársele inicio a la negociación. Esto es lo que está establecido en el Código del Trabajo. Desde luego que los compañeros, muchos de los que están en esta charla y los que no están lo saben, los patrones en una inmensa cantidad de casos se pasan por la faja estas reglamentaciones, se niegan a negociar, los trabajadores tienen que empezar a sufrir un calvario para obligarlos a negociar. Entonces existen una serie de farsas como es que hay que ir al Ministerio del Trabajo, que el Ministerio del Trabajo sanciona con unos salarios mínimos a las empresas que se nieguen a negociar, el ministerio se demora un poco de tiempo, establece las sanciones, después las quita, etcétera, etcétera. Finalmente se burla, desde ahí se empieza a burlar la negociación colectiva. Ahora, cuando se sientan a negociar, ya sea dentro de lo establecido legalmente, es decir, dentro de los 5 días
posteriores a la presentación del pliego de peticiones, viene lo que se llama la etapa de arreglo directo. Eso está reglamentado en la ley. La etapa de arreglo directo dura 20 días calendario. Los trabajadores han nombrado en sus asambleas o en el mecanismo que exijan, que tengan consignado en los estatutos de su sindicato, han nombrado su comisión negociadora, sus asesores, etcétera. Ellos se sientan, acuerdan con la empresa en una primera reunión unos formalismos de a qué hora se van a reunir, en qué condiciones, si hay permiso para ellos, si no lo hay, etcétera. Y se sientan a negociar durante 20 días calendario. Aquí viene otro calvario porque las empresas entonces no quieren negociar sino un día durante los 20 o máximo 2, o a veces dicen que generosamente 3 o 4 días van a negociar, entonces los trabajadores tienen que exigir que haya más días para la negociación, porque además una parte se va en la presentación del pliego, otra en la presentación de las condiciones de la empresa, y al final la empresa agota usualmente los primeros 20 días como se le da la gana. Esos 20 días se pueden prorrogar a voluntad de las partes, es decir, no unilateralmente por una de las dos, ni por los trabajadores ni los empresarios, se pueden prorrogar a otros 20 días calendario, y entonces las conversaciones como máximo pueden durar 40 días calendarios si las dos partes han acordado prorrogar 20 más los primeros 20. Terminadas las conversaciones, hay una serie de posibilidades que se pueden presentar. Una es que si hubo acuerdo, pues se firma una convención colectiva entre las partes. Si hubo acuerdo en la negociación de los puntos presentados en el pliego de peticiones, usualmente pues no es todo lo que se presenta en el pliego lo que se llega a acordar. Si no, los trabajadores, hay una serie de opciones. Una es que vayan a la huelga, porque no se pusieron, y esa ida a la huelga tiene una serie de condiciones, porque no hubo un acuerdo. En este caso se considera una huelga legal, es la única huelga que se considera legal, junto con la huelga que se conoce en el Código del Trabajo como imputable al empleador, es decir, cuando el empleador incumple con las condiciones, y eso que está sujeto a lo que digan las cortes, porque entonces tiene que ser un incumplimiento sistemático, y sistemático tiene que ser que a usted le dejen de pagar un poco de tiempo. Entonces hay otra clase de huelga que es la que hacen los trabajadores por imputable al empleador por incumplimiento en las condiciones pactadas en el contrato o en las convenciones, etcétera, donde el patrón deja de pagar los salarios o la seguridad social, etcétera. Sin embargo, eso tiene una serie de requisitos. Pero bueno, esta que se considera la huelga legal hay que llevarla a votación de los trabajadores, y aquí los empresarios tienen otra forma de incidir en ese logro que es la huelga de resistencia de los trabajadores, porque ya veremos varias, pero una primera limitación es que hay que hacer votar a todos los trabajadores de la empresa, independientemente de que en el sindicato estén afiliados, digamos, más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa, y antes votaban en su asamblea la huelga, ahora la tienen que llevar a una votación que desde luego se presta a 1000 manipulaciones por parte de los empresarios. Hay otro, y es que los trabajadores pueden irse a un tribunal de arbitramiento, ya sea voluntariamente, no declaran la huelga. Cuando votan por la huelga o por el tribunal de arbitramiento. Si gana que vote la huelga, pues hay unas condiciones para declararla, hay unos requisitos para iniciarla, y si no, un tribunal de arbitramiento que consiste en que lo acordado, si no se acordó nada o si se acordó parcialmente, se acordaron parcialmente puntos del pliego, esto se va a un organismo compuesto por un juez, un árbitro que nombran los trabajadores, uno que nombran los empresarios, y un tercero que nombran entre esas dos partes. Si se ponen de acuerdo, usualmente no lo hacen, y por lo tanto lo nombra el Ministerio del Trabajo de una lista que existe de abogados, de árbitros inscritos, y los escogen al azar, lo escogen al azar en el Ministerio del Trabajo para conformar el tribunal de arbitramiento.
estos quedan investidos en su calidad de jueces y van a fallar sobre el conflicto colectivo que no pudo resolverse. Hay algunos conflictos en la negociación colectiva que se van obligatoriamente a tribunal de arbitramiento,